López Obrador prometió en campaña que reduciría la violencia en el país. Sin embargo, su sexenio será recordado como el más violento de la historia de México. Hoy sabemos que ya no es su prioridad, porque lo que realmente quiere es tener poder, aunque esto conlleve tolerancia o alianzas oscuras. Analicemos esta situación. Métricas. Le decía Calderón 121,000 muertos, Peña Nieto 155,000. ¿Cuál es la meta que proyecta al final de su sexenio, Andrés Manuel? Yo quiero que bajemos la delincuencia cuando menos a la mitad. Yo quisiera escuchar de su parte una cifra de compromiso a medio sexenio, al final del sexenio, respecto a qué va a pasar con el tema de seguridad en nuestro país. Bueno, para contestar lo más rápido y concreto posible, te diría de 30 a 50% vamos a bajar en el sexenio la incidencia delictiva. ¿Cuál es la gran diferencia, las grandes diferencias entre la estrategia que vamos a ver a partir del 1 de diciembre? La gran diferencia estriba en que el uso de la fuerza policial y militar no será el eje de la estrategia para combatir la inseguridad en el país. Lo que nosotros proponemos es un programa emergente de capacitación y profesionalización para impulsar un relevo paulatino, un retiro paulatino del ejército a los cuarteles. Pero ¿cuál es un poco el calendario, secretario, de salida y llegada de policías? ¿1 año, 2 años, 3? ¿Cuál es el objetivo? Nosotros estimamos que en el transcurso de 1 año estaremos duplicando la capacidad para capacitar y profesionalizar cuadros. Eso significa que estaremos reduciendo el índice de criminalidad, el de homicidios dolosos específicamente, entre 30 y 50%, precisamente como ya lo adelantó el candidato. Es decir, podemos llegar triunfador. como un gran objetivo a una tasa de 12 homicidios por cada 100,000 habitantes. Podríamos hablar de una cifra de esa naturaleza. Entendiendo. Así es que es todo un reto. Es todo un reto porque además ganó Andrés Manuel López Obrador con un gran porcentaje, con una gran expectativa, arrastrada por el cansancio, el hartazgo, el engaño, la desilusión acumulada durante muchos años. Así que probablemente sea doble, ¿no? El reto peso y el reto. Ajá. Pero estamos en altísimas posibilidades de lograrlo. Por supuesto, todos los mexicanos deseamos que le vaya muy bien y ojalá que este cambio, este golpe de timón, ¿no?, nos sirva para salir de este infierno en el que se ha convertido México, usted decía, en un panteón, ¿no? Está convertido lamentablemente el país en un panteón, las expectativas son extraordinarias, el reto es amplio, pero tengo la certeza de que la pesadilla está por acabar y que vienen tiempos mejores. Gran frase, senador. 5 años después, López Obrador se convirtió en el peor presidente en materia de seguridad, pues ya superó a todos los presidentes anteriores por los homicidios ocurridos bajo su ineptitud, tolerancia y hasta complicidad, podría decirse, y las cifras crecen cada día. Ante la esperanza que teníamos, no quisimos escuchar muchas voces que nos advertían sobre el peligro que representaba López Obrador para México. Las muertes que hay en el país son por las organizaciones criminales. Organizaciones criminales que están reclutando jóvenes como tú, o como muchos otros, para las adicciones, para sus bandas criminales, para matar a otros jóvenes. Y si tú u otros pretenden que el gobierno mexicano, mi gobierno, se quede cruzado de brazos, viendo cómo atentan contra los jóvenes de México, viendo cómo secuestran, viendo cómo extorsionan, están muy equivocados. Sí. Gracias. No, déjame explicarte porque es muy fácil en un país y en un gobierno como el mío, que ha respetado como ningún otro la libertad de expresión y que permite que tú te pares, grites, vociferes o dialogues. Yo prefiero que dialoguemos, mi estimado. Por supuesto, ha sido un gobierno abierto totalmente abierto. De una vez platicamos, mi estimado. No necesitas gritar en mi gobierno, necesitas hablar y yo lo único que les pido es que razonen por lo menos y pongan argumentos en lugar de gritos. Es lo único que pido a quienes me critican y que dejen a un lado los insultos. Vuelvo al tema. No, mi amigo, no se trata de una violencia que haya generado mi gobierno. Se trata de una violencia de bandas criminales que han tratado de apoderarse de la sociedad. Y por esa actitud, como la tuya o de la quienes te mueven, de decir que el gobierno no se meta con los criminales se fueron apoderando de grandes ciudades, de grandes poblados y de estados completos del país. Por esa razón, por creer que el gobierno no se debe meter,
por creer que el gobierno es el que genera la violencia. No, la violencia la generan quienes con las armas están buscando dominarnos e imponernos su ley. Y no, aquí la ley no es ni del Chapo, ni de los Zetas, ni del Golfo. Aquí la ley es la que nos damos los mexicanos y no permitiremos que otra ley se imponga sobre la ley de los mexicanos. Ellos son los que con sus armas están queriendo aprovecharse y quedarse con las rentas de la gente, y por eso extorsionan, y por eso secuestran, y por eso cobran derecho de piso. Y lo que más quisieran los criminales es un gobierno como el que tú reclamas, un gobierno que no se meta con ellos. Yo no digo que tú vengas a defender los intereses de ellos, lo que sí te digo es que quienes pretenden que el gobierno se quede cruzado de brazos, no defienda a la gente, y que los criminales hagan lo que se les dé la gana con la gente, están muy equivocados. A lo mejor viene otro presidente, y a lo mejor sí hace exactamente lo que tú quieres, que no se metan, se va a quedar sentadito, calladito, volteando para otro lado. Pero pensar que eso va a acabar con la violencia o con la criminalidad es una ingenuidad. Se dice de otra manera en mi tierra, pero estamos en público, ¿no? Ahí están las masacres. Todo el mundo se ha dado cuenta de la violencia desbordada en México y le ofrecen su ayuda, pero López Obrador, fiel a sus aspiraciones dictatoriales, no hace caso y piensa que su poder será eterno. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, admitió hoy que el número de homicidios durante su sexenio ya supera el de gobiernos anteriores. Aquí se lo hemos reportado. En estos 4 años de López Obrador hubo más de 156,000 asesinatos. Es una cifra mayor a la registrada durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón. López Obrador reconoció el incremento, pero culpó de ello a sus antecesores. Críticos del gobierno aseguran que la estrategia de López Obrador de abrazos, no balazos, no ha traído la paz que prometió al inicio de su gestión. Presidente de México, ¿cuánta más violencia pueden soportar? ¿Cuándo van a llegar a su límite? Yo creo que ya es hora de declarar a los carteles enemigos de México y de los Estados Unidos. Ya es hora que nos dejen ayudarles. El gobierno mexicano necesita las vastas capacidades del militar de los Estados Unidos. Usted ha dicho antes que yo quiero invadir a México, pero usted sabe que eso no es cierto. Usted sabe que nunca violaremos la soberanía de México. Ya es hora de detener los juegos políticos y trabajar juntos para combatir esta amenaza que afecta a nuestros dos países. Digo, esta mañana por fin reconoció que durante lo que va de su gobierno se han cometido la mayor cantidad de homicidios pues en la historia del país. Por fin lo aceptó, porque pues siempre salía que él tenía otros números y otros datos y esto y aquello, pero ya la evidencia, los datos oficiales son contundentes y ya no puede decir tengo otros datos, como diciendo la gente que trabaja en la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana, como se llame ahora, porque le cambian el nombre cada 6 años, el secretario de Gobernación, tienen datos malos porque mis datos son los buenos. Ya no se puede. Creo que lo más grave a mi juicio es la política que el propio presidente anunció desde campaña respecto de la delincuencia, que se llama abrazos, no balazos. Partiendo de la tesis que un servidor, que es la afirmación de esta narrativa que ha tomado el poder, de que es una equivocación combatir a la delincuencia con la fuerza de la ley y del Estado, entonces la alternativa es no combatir a la delincuencia. Y el Ejército, las Fuerzas Armadas tienen instrucciones del presidente de no combatir a la delincuencia, de hacer patrullajes, pero no enfrentarlos. Hay videos en que se humilla a los soldados cuando son agredidos por ladrones de gasolina, por criminales que son perseguidos, los soldados, y tienen la orden de no responder. Esto ha provocado algo que me parece un problema medular en México, que es la captura del Estado por parte del crimen organizado. Es decir, hay regiones del país que hoy están ya en manos del crimen organizado y el narcotráfico. Las filtraciones del archivo digital del Ejército Mexicano, que se filtraron, valga la redundancia, hace unas 3 semanas, revelan informes del Ejército, por ejemplo, que en varios estados, por cierto, todos gobernados por Morena, el partido del presidente, el crimen organizado ya tiene el control de las autoridades de justicia y de la seguridad pública. Hay un estado donde se designó jefe de la policía y de la Secretaría de Seguridad Pública al jefe de un cártel. Y ese estado lo gobernaba en ese momento quien es ahora el secretario de Gobernación en México. Y esto lleva, por supuesto,
al efecto de que México vive la ola de violencia más alta. A mí se me ha criticado mucho por eso, pero hoy están muriendo en México asesinados casi 100 personas al día. Casi 3 veces más que al final de mi gobierno tan criticado. Luego de que este martes un grupo armado persiguiera y expulsara del municipio de Mújica, Michoacán, a personal de la Secretaría de la Defensa. Y tras estos hechos, el presidente López Obrador aseguró que también debe protegerse a los delincuentes. Les decían a los oficiales del Ejército, de la Marina, ustedes hagan su trabajo y nosotros nos hacemos cargo de los derechos humanos. Eso cambió. Además, porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Esta es una política distinta. Saber cuáles son los límites en el uso de la fuerza, porque tenemos que ser respetuosos de los derechos humanos. Los delincuentes son seres humanos que merecen también nuestro respeto. El uso de la fuerza tiene límites y básicamente es para la legítima defensa. Y esto lleva, por supuesto, al efecto de que México vive la ola de violencia más alta. A mí se me ha criticado mucho por eso, pero hoy están muriendo en México asesinados casi 100 personas al día. Casi 3 veces más que al final de mi gobierno tan criticado. La realidad es de que López Obrador utiliza y utilizará a los miembros de la delincuencia organizada para las elecciones en el 2024, y no se detendrá ante nada, así que debemos unirnos porque además ya sabemos que pretende instaurar una dictadura, y que no sabe gobernar, porque ya destruyó el sistema de seguridad, salud y educación. Lo que sigue es aislarnos del mundo, como ahora vive en Cuba, Venezuela, Nicaragua, para que no exista poder humano que pueda sacar su régimen dictatorial. Los invito a investigar. Todos los datos aquí presentados son del propio gobierno, y si nos unimos podremos detener este terrible mal. Hagamos labor entre nuestros familiares y amigos que aún tienen la esperanza de que la 4T los saque de la pobreza sin trabajar, porque bien sabemos que eso nunca sucederá. También debemos unirnos para que todos los corruptos de la 4T paguen por sus crímenes y corrupción cometidos, para que sirva de ejemplo de los nuevos que lleguen al poder.